Buenas tardes, chicos. Y antes que nada, feliz Día de la Amistad. Espero que estén compartiendo o que tengan programado compartir con sus amigos un día tan especial. Gracias, profe. Igual para usted. Igualmente para vos, profe. Muchas gracias. Vamos a estar comenzando, dándole inicio a la clase de hoy. Y en base a que estemos comenzando, entonces a lo mejor se van agregando más los compañeros. Es La clase de hoy es un poquitito extensa, es demasiado interesante también y quiero darle inicio ya porque si no, no nos va a dar la hora para terminar. Ok, bueno. La clase pasada estuvimos hablando un poco sobre lo que eran las lesiones a nivel cadera. Dimos un pantallazo de lo que son las lesiones a grandes rasgos, ¿verdad? Las lesiones que se dan en el deporte. Y hoy vamos a tratar un poquito sobre las lesiones en la rodilla. La clase pasada yo le hice de manera global la clase en cuanto a las lesiones, porque como ya veníamos tratando y hablando, se relacionaban siempre con la misma sintomatología, las mismas patologías, pero ahora quiero yo hablarles un poquitito sobre las grandes lesiones que se van dando en la rodilla en la práctica del deporte. Vamos a hablar de 5 patologías. Son 5 patologías muy complejas. Son patologías que tienen muchas características porque se basan exclusivamente en lo que es la parte anatómica de la rodilla. Como bien les mencioné, creo que les había mencionado en la clase pasada, que la rodilla, al igual que el codo, es una articulación que conecta a otras dos articulaciones grandes, ¿verdad? En este caso, hablamos de la cadera y del tobillo. Bueno, cuando hablamos de lesiones de rodilla, en la rodilla, también tenemos que ir mencionando y darle un pantallazo a lo que es la parte anatómica, ¿está bien? Bueno, en cuanto a la anatomía de la rodilla, vemos que la rodilla está conectada por 3 grandes huesos. El hueso del fémur, que sería el hueso más grande que tenemos en la pierna, y se van articulando con la tibia en mayor medida y junto con el peroné. Bueno, el fémur tiene una corteza que vemos acá en su parte, y sería en la parte distal, ¿verdad? Que encontramos al cartílago articular, que vamos a estar mencionando también entre las patologías que vamos a ir hablando, a este elemento importante de la zona articular, ¿verdad? También le tenemos a los ligamentos. Los ligamentos que están conectados a los lados de la rodilla y también en la parte interna de la rodilla. ¿Estamos? Un ratito, chicos. Me están escribiendo los compañeros. Bueno. También tenemos al tendón rotuliano, que es uno de los tendones más grandes que estamos teniendo en la zona de la rodilla, en la parte anterior de la rodilla. También le tenemos al tendón del cuádriceps, que sería el tendón que une a la zona muscular, que sería el cuádriceps, con la zona ósea, que sería en este caso la rótula, o la famosa tapa de la rodilla, ¿verdad?
Ok. También ya hablamos de los ligamentos laterales, ¿verdad? Este sería el ligamento lateral externo y por dentro el ligamento lateral interno. En esta vista sería más bien lateral y un poquitito de la parte anterior. Entonces, mucho no se observa en este caso el ligamento lateral interno. Bueno, aquí observamos, este sería en una vista en donde la rodilla está flexionada. Por eso acá arriba observamos la rótula y aquí sí se puede apreciar mejor lo que es el cartílago de la articulación, o sea, del hueso del fémur, ¿verdad? Esto para observar un poquito la zona de los meniscos, que siempre van a escuchar, o me imagino que ya habrán escuchado sobre las lesiones meniscales, ¿verdad? Que son lesiones muy comunes en deportistas y en este caso usualmente en futbolistas se escucha mucho este tipo de lesiones, las lesiones de ligamento, ya sean los cruzados anterior o posterior, los ligamentos laterales o el menisco, ¿verdad? Muy bien. En cuanto a los músculos de la rodilla o de la zona articular de la rodilla, volvemos a encontrarle al cuádriceps y también a los isquiotibiales, que serían los músculos femorales, los músculos posterior de la pierna, ¿verdad? Que están por encima de la rodilla. Este sería el cuádriceps en una vista anterior. Y los isquiotibiales, como les estaba mencionando, están en la zona posterior de la rodilla, ¿verdad? La parte superior. Aquí en el cuádriceps le encontramos al vasto externo, le tenemos al recto anterior o recto femoral, le tenemos al sartorio, que es un músculo un poquito más profundo, y al vasto medial o vasto interno. ¿Estamos? Aquí en la zona muscular de los isquiotibiales le tenemos al bíceps femoral, al semitendinoso, que sería este músculo más largo, y al semimembranoso. Usualmente pueden apreciar que en la zona interna de la rodilla, en la parte posterior, siempre vamos a encontrar dos tendones en esta zona. Esos son los dos tendones del semimembranoso, perdón, y el semitendinoso, ¿está bien? Y en la parte lateral externa, que sería ya por fuera, le encontramos al bíceps femoral. ¿Estábamos? Ok. Bueno, en cuanto a las lesiones de la rodilla, el dolor y las lesiones de rodilla potencialmente están relacionadas con el trabajo o son problemas comunes que se encuentran entre las 10 causas más frecuentes de consulta médica laboral, ¿verdad? Los problemas en la rodilla son muy comunes y pueden ocurrir a cualquier edad, porque pueden interferir con muchas actividades, desde la práctica de deportes hasta poder levantarse de una silla y caminar. Pueden tener un gran impacto en su vida. Todo esto porque la articulación de la rodilla es la que a nosotros nos permite sentarnos, nos permite caminar e incluso por el simple hecho de estar parados. Cuando nosotros sufrimos de alguna lesión en la rodilla, independientemente a la lesión que sea, esto puede limitarnos en cuanto al movimiento y pueden ir perjudicando de cierto modo a toda la estructura del cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo o nuestro sistema está adaptado a poder, a ver, ¿cómo les puedo explicar?
a compensar ciertos movimientos que son propios de ciertas articulaciones, ¿verdad? Si nosotros tenemos una lesión en la rodilla, sí o sí va a ir compensando en cadera o puede compensar en tobillo. Por eso es que siempre van a encontrar, por ejemplo, deportistas que si bien estaban teniendo una lesión en el tobillo, por ejemplo, y es una lesión que, qué sé yo, no se trató como correspondía y con el tiempo fue agravándose y se convierte también ya con el tiempo un sistema de palanca que tiende a lesionar la rodilla. O viceversa, podemos tener una lesión en la rodilla que puede ser una lesión que ya no tiene, por decirlo así, ya no tiene cura, pero es tratable, ¿verdad? Y usualmente los deportistas o no se tratan como corresponden o no le tratan como corresponde. Y entonces con el tiempo puede derivar eso a una lesión también en la zona del tobillo o en la cadera, que suele darse usualmente en lesiones que son por traumatismos o por accidentes automovilísticos o motocicletas, por ejemplo, que por algún motivo hubo una lesión o una fractura, qué sé yo, en el fémur o en la tibia, que bueno, por la inmovilización que tuvo ese paciente, tienden a provocar una limitación en cuanto al movimiento de la rodilla. Y esto con el tiempo puede compensar en la cadera. El paciente, como no puede flexionar, por ejemplo, la rodilla al caminar o al correr, entonces viene a compensar en un músculo grande que se llama el cuadrado lumbar o el sartorio, que son músculos que de repente traccionan o estiran la cadera hacia arriba. Entonces el paciente empieza a renguear, ¿verdad? Empieza a compensar con la pelvis al caminar, por ejemplo. Son casos que justamente yo ahora mismo estoy teniendo en consultorio pacientes con patologías así, ¿verdad? Ya con una marcha, no sería una marcha antálgica, pero es una alteración en su marcha ya a raíz de ese tipo de lesión, ¿verdad? En este caso, por un accidente, ¿verdad? No fue por algún deporte, pero sí es a modo de que vayan entendiendo un poquito nomás cómo se dan este tipo de, cómo va afectando de cierto modo este tipo de lesiones, ¿verdad? Bueno. Entre las lesiones más comunes de la rodilla, vamos a ir hablando sobre, en este caso, sobre la tendinitis rotuliana. Dijimos que la tendinitis, el tendón rotuliano, es el que conecta al músculo del cuádriceps con la rótula, ¿verdad? Ok. Este tendón sería el que, o sea, usualmente las lesiones del tendón rotuliano se dan en su parte proximal o en la parte distal del tendón. Ok. Esta lesión también es conocida como rodilla del saltador. Es una patología degenerativa que ocasiona dolor en la rodilla, en la parte anterior, y que compromete el tendón rotuliano. Frecuentemente su porción distal, que sería esta zona. No, perdón. Sería esta zona, la zona distal del tendón rotuliano. El tendón rotuliano discurre desde el borde inferior de la patela, a la rótula se le puede llamar patela o rótula, ¿verdad? Hasta la tuberosidad anterior de la tibia, que sería esta zona. Este es el hueso de la tibia, aquí está la rótula. Y el hueso más grande que está acá, este por ejemplo es el cartílago articular del fémur, ¿verdad? Ok, entonces, este tipo de lesiones o la lesión de la tendinitis rotuliana se puede dar en su parte proximal, que sería ya cerca de la rótula, o en la parte distal, que sería ya en la parte donde finaliza, donde se inserta ese tendón.
Y entre ambas, entre estos dos tipos, la más común entonces es en la zona distal de ese tendón, ¿verdad? Ya la que está en su inserción sería. Ok. Eh, bueno, esta lesión se suele dar más bien cuando el paciente o el deportista extiende la rodilla junto con el músculo del cuádriceps. Ok. ¿Me están siguiendo hasta ahí, chicos? Sí, profe. Vamos bien. Cualquier cosa, si es que Sí, no profe. están, si es que no están entendiendo, hay alguna duda, me paran nomás y vamos a hablar de eso, ¿está bien? Porque es bastante complejito, entonces yo lo que más quiero es que comprendan o que por lo menos sepan diferenciar algunas cosas, ¿está bien? Ok. Bueno, continuamos. En cuanto a los signos y síntomas de la tendinitis rotuliana, como ya estuvimos mencionando, se presentan dolor en la parte anterior de la rótula o patela, ¿verdad? Sería en la parte delantera. También se puede presentar dolor al doblar y estirar la rodilla. Entre los movimientos de la rodilla, aquí no mencioné, pero los movimientos que realiza la rodilla son flexión y extensión. ¿Estamos? Una pregunta, profe. Sí. ¿Por qué cuando yo hago, por ejemplo, ejecuciones de sentadillas muy profundas o intensas, eh, puede ser que yo haga o con demasiado peso o si no hago con una frecuencia de menor cantidad de descanso, bastante rápida, pero hay días, ¿no? No en todo, no todas las veces, pero cuando es muy intenso, por ejemplo, yo siento un dolor en la rótula, no en Ya. los ligamentos, no en nada, pero siento que la rótula es la que me duele y no entiendo por qué no, como que no tiene una interacción en el empuje o no sabría por qué me pasa eso, pero siento un dolor en el hueso. O sea, ¿referís dolor al levantarte en una sentadilla, por ejemplo, o al sentarte justamente? No, yo hago mi rutina perfecto, ¿no es cierto? Ya. Termino la ejecución, todo, bueno, pasan las horas, y a la noche normalmente cuando estoy relajado, cuando estoy Ah, sentado, empiezo a sentir como una pulsación, pero en la rótula, en el casquito, en el hueso, y me ya. parece extraño porque no son los tendones, no siento dolor adentro, ni nada por el estilo, pero sí como que me golpeo un poquitito la rótula y siento que ahí está el La dolor. lesión. Puede ser por una fatiga o por una mala técnica. Usualmente, muchas veces nosotros cuando realizamos ciertos ejercicios, si no nos... hay lugares donde hay espejos, por ejemplo, pero de repente nosotros no nos observamos tanto o no controlamos tanto la ejecución de la técnica. Entonces, puede ser que o por una sobrepresión en esa articulación se puede presentar estos síntomas, por ejemplo, o esa molestia que referís, ¿verdad? O por doblar demasiado la rodilla y entonces ya impacta un poco o por una fatiga. Habría que evaluar un poco eso, por ejemplo, para saber si, para descartar otras cuestiones, ¿verdad? Pero en este caso yo creo que es más bien O em, sea, ejecución, por una mala ejecución podría ser. yo tengo, o sea, conozco mis ejecuciones y Ya, puede ser que en alguna vez la haga, tengo 25 años sí, sí, en el ambiente, pero lo que, más allá de eso, o sea, sin descartar lo que usted está diciendo, lo que yo claro. trato de relacionar es por qué me duele el hueso, si, cuál es la función del hueso en una flexión y extensión, si hipotéticamente son los tendones, ¿no? Lo que están haciendo la fuerza y los músculos. ¿Por qué el hueso? Y el hueso es el que es el soporte más grande que tenemos en todo caso. Es el hueso el que, o sea, no precisamente es el músculo el que realiza el movimiento, sino es el hueso la palanca que nos lleva a nosotros a realizar ese movimiento. Es cierto, nosotros la musculatura nosotros tenemos que tener bien trabajada
para poder ejecutar mejor el movimiento, pero es el hueso el que está realizando el movimiento en sí. Y sus complementos ya serían la parte muscular, la parte tendinosa, ligamentaria, las bursas, en ese caso. Y usualmente, no precisamente es el hueso lo que se siente, sino hay una vaina o a ver, ¿cómo les puedo? Una fibra que recubre el hueso y podría ser esa también en esa zona se podría presentar esa molestia, por ejemplo. Sería más bien en esa zona, ¿verdad? O sea, básicamente el hueso está inervado de nervios también, ¿no? También, Y por eso se sí. puede transmitir el dolor al hueso. Ah, Exactamente. entiendo. Usualmente por Gracias, profe. impactos y sí, usualmente por impactos. Por ese movimiento que va realizando, por ejemplo. Claro, eso era lo que más me llamaba la atención, Sí, porque normalmente un hueso duele por impacto, claro. pero bueno, sí, ya entendí lo que me explicó. Gracias. Ya, perfecto. Bueno, continuando un poquitito. En este caso, por ejemplo, se presentan las molestias, como le estaba diciendo, al doblar y estirar la rodilla, al subir y bajar escaleras, al conducir un automóvil, al sentarse durante largos periodos de tiempo, entre otras acciones, pueden ocasionar severas molestias en la parte anterior de la rodilla. Hay sensibilidad debajo de la rótula o patela, usualmente a la palpación. Apretamos en la zona inferior a la rótula y hay molestias, ¿verdad? O incluso hay dolor ya en esa zona. Hay hinchazón e inflamación del tendón rotuliano, movilidad y amplitud articular en la rodilla reducida, usualmente por la inflamación, inestabilidad y sensación de pérdida de fuerza de la rodilla, y hay un aumento del dolor en reposo. Justamente, estamos hablando un poquitito de eso. Este tipo de lesión o la tendinitis en sí tiende a manifestarse o a molestar durante el reposo. Muchas veces ya cuando es una lesión más agravada es cuando al realizar los movimientos o al realizar una técnica o al trabajar mismo, es en donde ya se manifiesta el dolor, entonces ya es más porque ya está tan más agravado ese tendón, ¿no? Esa inflamación de ese tendón, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, manifiesta un aumento del dolor en reposo. Y ahí dice, es un claro signo de irritación avanzada en el tendón rotuliano. Así comienza. A medida que la tendinopatía va avanzando, el dolor se intensifica y se extiende gradualmente a otras partes del tendón. Puede ser que haya iniciado, por ejemplo, en la parte distal y exacerbe o se agrave o avance, ¿verdad? A la parte proximal de ese tendón. Bueno. Entre los factores de riesgos, tenemos los deportes que impliquen saltos y cambios rápidos de dirección que pueden ir provocando esta tendinopatía. Y estos deportes podrían ser el voleibol, baloncesto, atletismo de salto de longitud o el salto de altura. Por eso esta afección se conoce con el nombre de rodilla del saltador. Existen otros factores que pueden promover la aparición de una tendinopatía del tendón rotuliano y estas son: hay factores extrínsecos o externos y hay factores intrínsecos o físicos. Cuando hablamos de factores extrínsecos o externos, hablamos, por ejemplo, del calzado inadecuado, una técnica incorrecta al realizar el deporte,
un entrenamiento sobre una superficie dura, sesiones intensivas de entrenamiento o un estrés inusual y repentino. Y cuando hablamos de factores intrínsecos o físicos, ya hablamos sobre factores que comprometen al cuerpo mismo o al organismo, o a la parte estructural de nuestro cuerpo, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, encontramos hay sobrepeso, envejecimiento, deformidades de la rodilla, pies desalineados, en este caso pie plano, pie cabo, desbalances musculares entre el isquiotibial o los cuádriceps, defectos anatómicos y biomecánicos como piernas arqueadas, pisada pronadora, piernas en X o un trastorno en la longitud de las piernas o dismetría. Esto también tiene mucha relación con lo que me preguntaste, Nico. Puede ser justamente por estas situaciones también, como les estuve mencionando. Usualmente cuando hay, por ejemplo, una lesión, bueno, de hecho que yo le estaba hablando de lesiones en el tobillo que pueden repercutir a la rodilla o viceversa, ¿verdad? En este caso, me olvidé, por ejemplo, de lo más importante, los pies. Usualmente cuando hay una mala pisada, por más que nosotros, por ejemplo, realicemos una buena técnica, también puede que tenga que ver con esto, algunas molestias que se presentan en la rodilla. Usualmente, por ejemplo, los pacientes con pie plano tienden a sufrir mucho más impacto en rodilla al realizar cualquier tipo de deporte por el impacto. Como no hay una buena compensación, una buena fijación de los pies, porque los pies cumplen una función en nuestro cuerpo, la distribución de peso principalmente. Y entonces cuando los pies no tienen ese arco plantar, ese arco plantar, entonces no hay una buena distribución del peso y entonces se compensa en la rodilla. El peso de nuestro cuerpo se sobrecarga en la rodilla. Por eso es que siempre van a escuchar que los pacientes que tienen el pie plano, por ejemplo, que no tienen ese arco plantar o tienen muy disminuido, eh, o muy pronunciado, o es una exagerada curvatura también, en ese caso siempre recomiendan que el paciente no tenga sobrepeso, porque el impacto en la rodilla es mucho mayor que en un paciente con un peso normal, ¿verdad? Bueno, hay debilidad congénita en los tendones, como por ejemplo la laxitud. Ok. No sé si entendieron bien hasta acá en cuanto a los factores extrínsecos e intrínsecos. Extrínsecos es todo lo que compromete al cuerpo de manera externa, ¿verdad? El calzado, la cancha, eh, el estrés que uno pueda darle, un estrés inusual que se le pueda dar o un sobreentrenamiento o una mala técnica. Externo. Y factor interno que compromete a la parte física ya. Sobrepeso, el envejecimiento, los pies, alguna debilidad en alguno de los músculos grandes de la rodilla, como puede ser el cuádriceps o los isquiotibiales, o una debilidad, ¿verdad? Ok, en 3 minutos se va a cortar la transmisión. Vamos a guardar un ratito a que me guarde la clase y después yo ya automáticamente me conecto. Yo les voy a estar avisando en el grupo, ¿está bien? Antes de que se corte, nomás les estoy avisando, ¿está bien? Profe, Sí. una consulta. ¿En cuánto tiempo se recupera de una tendinitis? La tendinitis en sí, o sea, la sintomatología de una tendinitis tiene su periodo de tiempo, a ver, por lo menos 4 a 6 semanas, si se trata como corresponde. Pero la tendinitis en sí no tiene una cura así definitiva, ¿verdad?
Más bien, todo lo que se trata es la sintomatología. Si es que hay inflamación, se trata la inflamación. Si hay dolor, se le aplica sesiones analgésicas, por ejemplo, siempre con fisioterapia, ¿verdad? Y también con su medicación correspondiente. El reposo y los fortalecimientos musculares para compensar esa sobrecarga del tendón. Usualmente, yo hablo por experiencia, mis pacientes tienden a ceder esos síntomas en mis pacientes de 4 a 6 semanas. O Dale, sea que profe, una vez gracias. que ¿Cómo? uno tuvo tendinitis, una vez que uno tuvo tendinitis, frecuentemente puede volver a aparecer porque no, si bien Sí, se trata, no tiene una cura definitiva. Va a volver a exactamente. aparecer una y otra vez. Claro. Y más si es que Mm. se trata de una tendinitis que fue ocasionada, o sea, siempre por la tendinitis es ocasionada por movimientos repetitivos, ¿verdad? Independientemente de que sea deporte o sea trabajo, uno vuelve a realizar ese movimiento que ya previamente le llevó a esa lesión, ¿verdad? O sea, vos te tratás una tendinitis y esta tendinitis no se cura, pero si es bien tratada, puede pasar mucho tiempo para que vuelva a reincidir esa o a despertarse de nuevo los síntomas de esa lesión. Pero siempre trabajando la parte muscular. Gracias, profe. Interesante. Perfecto. Ok. Tenemos menos de un minutito. Ya cuando volvamos vamos a tratar de hablar de a ver qué era la siguiente, de la prevención. ¿Está bien? Porque ya nos queda poco tiempo y entonces me guarda la clase y yo ya retomo con ustedes. ¿Está bien? Yo les voy a estar avisando en el grupo. Dale, profe. Perfecto. Ok.